Le llamaban el Cerebro y el Cazador, dos leyendas que no nacieron en la misma familia, pero que se convirtieron en la alianza más temida del África. Hoy conocerás cómo Luka y Gaofu engañaron al destino cuando todo su mundo se volvía cenizas. La silueta de este guepardo se había vuelto casi irreconocible, consumida por una fragilidad extrema. Su cuerpo, agotado tras días de lucha, finalmente cedió ante el suelo de la sabana. Al no hallar sustento, el destino parecía haber dictado una sentencia inevitable por la falta de energía. A poca distancia, su madre se convertía en testigo silencioso de la escena, observando con sus propios ojos cómo la vida de su descendiente se desvanecía sin tener el poder de intervenir. La llegada de la implacable estación seca ha transformado la paz en una lucha por la supervivencia para todos los habitantes de la llanura. Durante años, Luka y Gaofu dominaron una vasta extensión del Serengeti, un territorio donde la abundancia era la norma y la escasez una palabra desconocida. Sin embargo, estos dos cazadores de élite enfrentan ahora el desafío más amargo: la incapacidad de conseguir presas en su propio hogar. Forzados por la necesidad, se han visto obligados a abandonar su territorio familiar para emprender un incierto viaje hacia el norte, en busca de una nueva oportunidad. Ante el retraso de las grandes migraciones y el acecho de fuerzas rivales, estos dos guerreros sin hogar se vieron obligados a buscar nuevas formas de sobrevivir. Aunque el mundo los veía como hermanos, Luka y Gaofu no compartían el mismo origen biológico. Nacidos en familias distintas y separados originalmente por 80 kilómetros, fue una serie de circunstancias fortuitas lo que permitió que estos dos jóvenes guepardos se encontraran y forjaran una alianza inquebrantable. Gaofu, distinguible por una cicatriz en el puente de su nariz, era el estratega de la dupla. Un individuo dotado de una inteligencia astuta que funcionaba como el cerebro detrás de cada movimiento. Por otro lado, Luka representaba la fuerza absoluta, un ejemplar musculoso y experto, el ejecutor perfecto en cada persecución. Juntos se volvieron una fuerza prácticamente invencible que logró desplazar a los intrusos, consolidar su dominio y gobernar la región más fértil del sur del Serengeti. Al alcanzar los 8 años de edad, los compañeros se establecieron en una región bendecida por la abundancia. Era una zona estratégica donde las grandes migraciones de herbívoros llegaban puntualmente, ofreciendo estanques de agua permanente y formaciones rocosas que servían como el escondite perfecto para la emboscada. En este entorno, Luka y Gaofu alcanzaron su madurez, convirtiéndose en auténticos maestros del arte de la supervivencia en la sabana. Sin embargo, este año el destino decidió alterar las reglas de forma silenciosa e implacable. Al llegar agosto, el Serengeti se sumergió en su etapa más crítica, con temperaturas que ascendían sin tregua, mientras un sol abrasador transformaba la tierra en un desierto amarillo y árido. Impulsadas por la necesidad de agua, las manadas emprendieron su viaje hacia el norte, dejando atrás a los depredadores en un escenario de escasez extrema, donde cada bocado se convirtió en el trofeo de una competencia feroz. El ciclo de la sequía se prolongaba habitualmente de junio a octubre, pero durante los últimos 3 años, el alivio de las lluvias se había vuelto un recuerdo lejano que nunca llegaba a tiempo. Sin embargo, el desafío que Luka y Gaofu tenían por delante superaba el simple rigor del calor y la falta de sustento. Una nueva y peligrosa variable había cruzado el límite de sus dominios, alterando el equilibrio de poder en el territorio. A escasos 8 kilómetros de su frontera occidental, un grupo de 5 intrusos irrumpió con determinación en la zona. Se trataba de la familia Solarro, liderada por una hembra experta y sus 4 hijos. Estos jóvenes machos acababan de alcanzar la madurez física, encontrándose en el punto máximo de su energía y vigor. Aunque todavía perfeccionaban sus habilidades de caza bajo la tutela materna y dependían de ella para alimentarse, su presencia era el preludio de una inminente expansión para establecer su propio imperio.
Para Luca y Gaofu, esta incursión era una afrenta inaceptable, pues en la lógica de la sabana, a los invasores solo les quedan dos caminos: el retiro forzado o enfrentar un final definitivo. Mantener la guardia frente a 4 jóvenes machos en el punto máximo de su fuerza suponía una presión asfixiante bajo el rigor de la estación seca. Mientras tanto, la esperanza de alivio se encontraba lejos. Las manadas de ñus, un ejército de 1,5 millones de ejemplares, aguardaban a más de 200 kilómetros al norte, esperando una señal del cielo que no llegaba. La llegada de estas manadas era el factor crucial para la paz, pues con alimento abundante, la familia Solarro perdería el motivo para invadir territorio ajeno. Sin embargo, la gran migración se había detenido ante un obstáculo temible: el río Mara. Bajo su superficie, en apariencia tranquila, se ocultaba una amenaza letal. Sus aguas oscuras y profundas eran el hogar de decenas de miles de cocodrilos que habían aguardado durante meses, sumergidos en un ayuno forzado. El momento de atacar. Frente a las orillas del Mara, ningún ejemplar se atrevía a dar el primer paso hacia las aguas dominadas por los depredadores acuáticos. Mientras tanto, Luca y Gaofu se veían obligados a enfrentar una catástrofe adicional. La sabana seca comenzó a ser devorada por feroces incendios forestales. Las llamas se propagaron con una velocidad destructiva a través de su territorio, y los hermanos, aunque conocían bien estos desastres, solo podían observar con impotencia. Su única opción era emprender la huida antes de ser alcanzados por el avance del fuego. Tras el paso del incendio, lo que antes era un reino de abundancia quedó reducido a un manto de cenizas. Con la extinción de las llamas, la sabana presentaba un rostro irreconocible y los animales sobrevivientes vagaban sumidos en el terror. En un entorno desolador, se podía observar a algunos perros salvajes alimentándose de lo poco que quedaba, como huevos de avestruz afectados por el calor. Los últimos herbívoros abandonaron la zona, dejando el lugar en un estado de desolación absoluta, a la espera de un alivio que solo las lluvias podrían traer. Sin más alternativas, los hermanos se vieron forzados a abandonar su tierra en busca de un nuevo coto de caza, enfrentándose a la naturaleza implacable del Serengeti. Avanzar hacia el oeste representaba un riesgo mortal, ya que implicaba acercarse a los asentamientos humanos, donde se expondrían a represalias en defensa del ganado. La única ruta de escape posible era adentrarse en el corazón de la sabana, una zona peligrosa dominada por leones, manadas de perros salvajes y coaliciones de guepardos enemigos. Mientras tanto, en las orillas del río Mara, las manadas de herbívoros continuaban sumidas en la duda. Finalmente, siguiendo el liderazgo de los ejemplares más experimentados, la masa de animales se lanzó a las aguas profundas. En medio del caos, los depredadores acuáticos lanzaron sus ataques, y aunque muchos jóvenes sufrieron percances físicos al resbalar en las laderas, una gran parte de la migración logró completar el cruce con éxito. Al llegar septiembre, la sequía persistía con la misma intensidad, dejando a Luca y Gaofu desposeídos de un territorio propio y rodeados de competidores hostiles. Sin acceso a agua potable, los hermanos descubrieron que los pocos estanques disponibles estaban bajo el control total de los leones, y las fuentes alternativas que hallaron no eran aptas para el consumo. Durante ese periodo de penumbra, su única victoria contra el hambre fue la captura de una presa pequeña, un esfuerzo mínimo frente a la inmensidad de sus necesidades. La familia Solarro tampoco fue inmune al rigor del Serengeti. Ante la escasez extrema, la madre se vio obligada a dejar de compartir sus capturas, impulsando a sus hijos a una independencia forzada para la que aún no estaban preparados. Sin la experiencia necesaria, los 4 jóvenes enfrentaron un panorama desolador. Uno de ellos, debilitado por una afección física, perdió sus fuerzas hasta que su silueta quedó reducida a la mínima expresión. Aunque su familia intentó brindarle apoyo, su cuerpo finalmente cedió. Ante la urgencia de su propia supervivencia, la madre y los hermanos se vieron obligados a continuar el camino, pues en la sabana, detenerse ante la debilidad equivale a un veredicto definitivo.
Finalmente, tras más de un mes de angustiosa espera, las nubes se rompieron y la temporada de lluvias hizo su entrada triunfal. El agua devolvió el aliento a la tierra árida, haciendo que la sabana reviviera en un estallido de verde. Luca y Gaofu habían superado su etapa más oscura, resistiendo cuando todo parecía perdido. Con el regreso del agua, las grandes manadas retomaron su marcha hacia el sur, devolviendo el equilibrio a las llanuras. Al llegar febrero, los hermanos consolidaron su dominio en un nuevo territorio lleno de recursos, donde la preocupación por el sustento pasó a ser parte del pasado. Fue entonces cuando una hembra se adentró en sus dominios, buscando asegurar el futuro de su linaje. Debido a la particularidad biológica de los guepardos, que permite la superfecundación, ambos compañeros tuvieron la oportunidad de participar en el proceso. De esta manera, Luca y Gaofu lograron lo que parecía imposible meses atrás: asegurar su herencia y transmitir su legado a una nueva generación de reyes del Serengeti.